Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues a lo largo de todo el libro de Roger Marín, lo que se ha ido explicando es el desarrollo normal de la vida espiritual, los medios para nuestra santificación, los medios que tenemos a nuestro alcance, muy por extenso, muy detalladamente. Y entonces, para concluir el libro, pues lo que vamos a hacer es, como una especie de apéndice, casi podríamos decir, es cerrar el libro con la parte de los fenómenos místicos extraordinarios. Y digo apéndice no porque no tenga ninguna importancia, porque son fenómenos, son cosas que da Dios también, y todo lo que da Dios no puede ser obviamente inútil ni por caprichoso, pero sí que es verdad que no entran dentro del camino ordinario de la gracia. Es algo que Dios concede a algunas personas, a algunas almas, y no entra, ya digo, en lo que es lo normal, no es lo ordinario. Y por lo tanto, por eso se da como un apéndice, ¿no? Como una parte última, como algo que puede venir o puede no venir, pero es muy distinto a todo lo que se ha hablado hasta ahora, porque todo lo que se ha hablado a lo largo del libro es en orden a la santificación, al proceso de santificación normal para todas las almas. Cuando hablamos de estos fenómenos místicos extraordinarios, pues hay que, en la introducción de este capítulo, esto nos va a llevar a las 2 clases que nos quedan, pues tenemos que evitar 2 extremos que siempre están ahí. Uno, el ser unos racionalistas y pensar que estos fenómenos son siempre y necesariamente que la persona se lo inventa o que está loca, y se explicarlo todo en base a enfermedades mentales o fenómenos naturales. Y el extremo contrario es todo lo contrario, es darle una exagerada importancia, casi poner el centro de la vida cristiana en estos fenómenos, y o bien pues sí, con abandono de lo verdaderamente importante, poner más importancia, más el peso en estas cosas, o en supuestas revelaciones privadas y tal. Bien, por eso hay que encontrar el justo medio, ¿no? Para ni caer en el racionalismo y despreciar absolutamente todos estos fenómenos extraordinarios como si fueran todos mentiras y cosas de locas, y por el contrario darle más peso del que realmente tienen. Lo primero, en cuanto a estos fenómenos extraordinarios, es delimitar qué pueden ser las causas de esos fenómenos que no son lo ordinario en la vida de la gracia. Y estos fenómenos pues tienen 3 posibles causas. Primero, cuando son verdaderos fenómenos místicos extraordinarios, obviamente la causa es Dios mismo. Entonces tienen una causa sobrenatural, aunque ahora vamos a entrar un poquito a explicar eso. También esos fenómenos, en otras ocasiones, son falsificados por el demonio. Entonces tendrán causa
preternatural, causa diabólica, y en otras ocasiones sí que son fruto de la propia naturaleza, y no entramos aquí en imposturas, en engaños conscientes de la persona que quiere montar un numerito sabiendo que está mintiendo, sino auténticas sugestiones que pueden darse de personas que creen que están teniendo estos fenómenos extraordinarios, pero realmente se están engañando a sí mismos. Bien, cuando hablamos de estos fenómenos, pero vamos allá a los que son verdaderos, a la causa verdadera de estos fenómenos, cuando son de verdad y vienen de Dios, hay que hacer una distinción muy importante en esto de los fenómenos extraordinarios, místicos. Hay que hacer una distinción muy importante para ponerlos en su lugar, y es que hay que hacer la distinción entre, cuando hablamos de que un fenómeno es sobrenatural, es algo sobrenatural, hay que distinguirlo muy claramente entre cuando es algo sobrenatural en cuanto a la sustancia, y ahora lo explicamos, y cuando es en cuanto al modo, lo que se está produciendo, pero no en cuanto a la sustancia. Ahora me explico. Cuando hablamos de que algo es sobrenatural en cuanto a la sustancia de manera absoluta, lo que estamos diciendo es que o bien es Dios mismo, o bien nos estamos refiriendo a lo que hace la gracia habitual, la gracia santificante en el alma, y por lo tanto hablamos también, entra dentro de este campo, las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Es decir, cuando hablamos de sobrenatural en cuanto a la sustancia, hablamos de la divinización, o bien de Dios o de la divinización del alma. Que eso es lo que hace la gracia, es lo que hemos estado explicando durante todo este tiempo, ¿no? La gracia diviniza al alma, le da la naturaleza de Dios, de manera participada pero real. Eso es lo verdaderamente importante, porque es lo que eleva la naturaleza humana al nivel de Dios, y lo que le permite, por lo tanto, la unión íntima con Dios. Eso es lo que corresponde a todo lo que hemos estado viendo en el libro hasta ahora, ¿no? Es decir, la cristificación, la divinización, la santificación. Eso es lo sobrenatural en cuanto a la sustancia, porque la gracia es Dios es Dios mismo, obviamente es su naturaleza sobrenatural, su naturaleza es divina, y cuando obra en nosotros lo hace a través de su gracia. Bien, ya digo, cuando hablamos de la gracia habitual, que es la gracia santificante, la que transforma el ser del alma, sin dejar de ser lo que es un ser humano, se diviniza, y luego las virtudes, movidas por las gracias actuales, le hacen obrar como hijo de Dios, de manera divina. Bien, todo eso es lo que se ha estado viendo todo este tiempo. Pero también existe lo que es sobrenatural respecto al modo en que se está obrando, es decir, el efecto que tiene esa acción de Dios directa no es sobrenatural, sino que es natural. Por ejemplo, si Dios hace un milagro de una curación en una persona enferma, ¿es sobrenatural? Sí, porque Dios está actuando por encima de la naturaleza, pero el efecto que produce no es la divinización del alma, no es elevar al alma a la naturaleza divina, sino lo que está haciendo es curar un cuerpo. El fin, o sea, el efecto es natural, es que un cuerpo sana. En esta categoría tenemos que meter esta serie de fenómenos, porque
todos estos fenómenos extraordinarios, pueden tener una doble causa, dependiendo de cuáles sean. O bien son como un efecto fuera de lo normal, extraordinario, de un don de la gracia santificante, ya eso se verá la semana que viene. Por ejemplo, en los casos en que hay olores, la persona emana un olor sobrenatural, un olor a rosas cuando va por ahí, no porque se haya echado colonia, obviamente, sino porque lo emana como signo de su santidad. Eso se entiende que es como un anticipo de la glorificación del cuerpo. Bien se debe a esto o bien se debe a lo que se llama a las gracias gratis dadas. Es decir, estas gracias gratis dadas, gratis date, si queremos hablar en latín puramente, son gracias que, ya digo, no producen en quien las recibe ningún aumento de gracia de por sí. O sea, no aumentan la santidad. No es para beneficio de él, al menos de manera primaria, sino que es para la construcción de la Iglesia, es para el beneficio de los demás. En cambio, cuando el alma recibe la gracia santificante y las gracias actuales que hacen que se pueda obrar de manera sobrenatural, primariamente, en primer lugar, como primer objetivo de esa gracia es la santificación de esa alma. Aunque es verdad que de manera indirecta la santificación de esa alma también puede ayudar a la santificación de los demás, claro. Y también el que recibe una gracia de este tipo, gratis date, si bien de manera directa no es más santificado, no crece en la caridad ni en las demás virtudes, de manera indirecta también se puede beneficiar él mismo. Pero no es para lo primero que es lo que se refiere. Entonces estas gracias gratis gradas o gratis date no son, como ya he dicho varias veces, no forman parte del organismo sobrenatural, es decir, de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo y la gracia habitual, sino que son, ya digo, gracias puntuales que da Dios para la construcción de la Iglesia, ¿no? Para el beneficio de otros primariamente. Estas gracias, de hecho, ni siquiera exigen de por sí el estado de gracia. De suyo, la puede recibir alguien que está en pecado mortal, porque no exige, o sea, no es necesario ni siquiera estar en gracia, porque no santifican a la persona, como ya he dicho. No constituyen hábitos, es decir, no residen de manera estable en el alma como se hace la gracia santificante o las virtudes o los dones del Espíritu Santo, sino que son siempre movimientos transitorios. Por lo tanto, en sentido estricto, no se puede decir que alguien tiene el don de hacer milagros, por ejemplo, porque son cosas que Dios da cuando le parece. O sea, no es algo que está en el poder de la persona, sino que son gracias concretas que Dios, gracias de este tipo, que da para una cosa concreta, o la lectura de almas. Estas gracias, por lo que he explicado antes, no son intrínsecamente sobrenaturales, según la sustancia, por lo que ya he explicado, porque no elevan el alma de por sí al nivel de Dios, sino que es solo en cuanto al modo.
los efectos que tienen realmente son naturales. Estas gracias nunca se deben pedir. Eso es otra consecuencia. Como no son necesarias para la santificación, son gracias que nunca se deben pedir. Es temerario pedirlas. Porque a fin de cuentas supone, cada vez que ocurre esto, sobre todo en determinadas gracias, son verdaderos milagros. Y ya digo, aunque he dicho que aunque de suyo pueden recibirlas cualquier persona, incluso aunque esté en pecado mortal y no estén en gracia, por lo tanto, lo normal es que cuando se reciben es con gente muy santa ya, cuando son verdaderas. Y es lógico, ¿no? Porque si no, sería más difícil que el fin que persiguen se cumpla. El primero y el que tuvo esas gracias gratis date de manera más eminente fue el mismo Cristo, en su humanidad. Y de hecho él también, cuando habla de ciertos signos que hacen aquellas personas que hablan en su nombre, está hablando de estas gracias. Echarán en mi nombre a los demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán en sus manos las serpientes y si bebieren algún licor venenoso no les dañará, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Estas cosas están refiriéndose a este tipo de gracias gratuitas. Pero normalmente estas gracias van a ser como confirmación, como ayuda para como ya digo, son para la edificación de los demás y por lo tanto lo lógico es que vayan también, lo habitual es que cuando se dan, vayan confirmadas también por la santidad de la persona que los hace. Bien. ¿Cuáles son estas gracias gratis date? Pues el autor, Rollo Marín, toma la lista de San Pablo, que habla de la fe, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el don de curaciones, el don de milagros, el don de profecía, el don de discreción de espíritus, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Que no necesariamente quiere decir que estos sean todos, que sea una lista cerrada, pero son los que tienen el fundamento bíblico al menos. Y vamos a explicar brevemente cada una de ellas. Cuando se habla, por ejemplo, de la fe, hemos hablado de la fe un montón de tiempo, a lo largo de toda la obra, pero no estamos hablando de lo mismo, que tenga el mismo nombre. Porque aquí, cuando hablamos normalmente de la fe, en todo este tiempo atrás hemos hablado de la virtud de la fe, de la virtud teologal de la fe, que es una, sí, es obviamente otro tipo de gracia distinta, es una gracia, es la raíz de la vida sobrenatural. Cuando aquí se habla de la fe, en cuanto que es gracia gratis dada, no es esa virtud teologal, sino que es una especie de iluminación sobreeminente sobre la fe, que hace que sea especialísimamente cierta y que sea capaz, por medio de una elocuencia muy firme, capaz de convencer a los demás de la virtud de esa fe. Porque ya hemos dicho, las gracias gratis dadas son normalmente para beneficio de otros. Son para beneficio de otros, al menos en primer lugar. De tal manera que esta gracia gratis dada de la fe vendría a ser eso, vendría a ser como una manifestación añadida
de la fe, una capacidad de irradiar la fe que ya se tiene, de la virtud teologal de la fe, de tal manera que es capaz de arrastrar a los demás con la elocuencia con la que se está manifestando la fe interna de la persona que la tiene. Por lo tanto, esta gracia de la fe estaría en relación, esa gracia gratis dada de la fe estaría en relación con la virtud teologal. La palabra de sabiduría se distingue del don del Espíritu Santo de sabiduría en algo parecido a lo que ocurre con el de la fe. El don de sabiduría lo que hace es poder experimentar uno, gustar a Dios mismo, y sus verdades. Esta gracia gratis dada vendría a ser la capacidad de instruir a los demás en esas verdades. La capacidad de conmover, de instruir, de deleitar a los demás con las verdades, con los misterios de la religión cristiana. Por lo tanto, vendría a ser como el carisma propio del apóstol, de los apóstoles. La palabra de ciencia, pues recordemos que es lo que hacía el don de ciencia, que era el don de ciencia, el don del Espíritu Santo permitía encontrar la relación de las cosas creadas respecto a Dios, relacionar todo lo creado respecto a Dios y ponerlo todo en su sitio. La palabra de ciencia sería aquella que permitiría exponer esto mismo en la armonía y la belleza de toda la armonía de la creación en su dependencia de Dios y de cómo todo se tiene que ordenar a Dios, explicar eso de manera que sea comprensible y llamativa para cualquiera, ¿no? Aunque sea muy, muy rudo. Rudo en el sentido de poco formal. El don de curaciones es una forma del don de milagros, que sería, pues eso, la capacidad de obrar curaciones milagrosas en las personas, que el taumaturgo, el que tiene ese don de curar a esta persona, lo puede hacer, ¿no? Curar enfermos milagrosamente. El don de milagros, realmente ya digo, el de curaciones vendría a ser una especie del don de milagros, sería hacer todo tipo de milagros. Parar tormentas, parar inundaciones, por ejemplo, se me ocurre, aquí sería muy útil. Cosas por el estilo, o sea, se pueden pasar por la cabeza 1000 cosas, ¿no? Y hay muchos ejemplos de la vida de los santos, ¿no? El don de profecía. El don de profecía que consiste en que el que recibe en que el profeta, el que Dios le concede ese carisma, ese don de profecía, recibe una luz profética sobre algo que puede pasar o puede no pasar, sobre algo contingente, es decir, como una predicción sobre algo que ocurrirá. Aquí hablamos del don de profecía como tal, como gracia gratis dada. Si hablamos, también podemos hablar de que el cristiano, o todo cristiano por el bautismo, es profeta. Pero este es otro sentido distinto. Cuando hablamos de que por el bautismo somos profetas, lo que significa es que recibimos la fe, recibimos
por lo tanto, la doctrina de nuestro Señor, y por lo tanto tenemos la obligación de también de con nuestras palabras hablar en nombre de Dios en este sentido, de predicar la fe. Este don de profecía es algo distinto, es otra cosa totalmente distinta, es la capacidad, por medio de esa luz que recibe el profeta, de hablar de algo que va a ocurrir, que podría pasar o no. Es decir, obviamente el profeta no va a decir, pues mañana va a ser día 8 de octubre, pues eso no hace falta ninguna luz, eso va a pasar, pero es sobre cosas contingentes, ¿no? La revelación profética, obviamente si es verdadera luz profética, tiene que venir de Dios, o también la pueden dar los ángeles por mandato divino. También el demonio puede tratar de falsificar esto, luego hablaremos de eso, porque si bien es verdad que el demonio no tiene presciencia, es decir, no sabe con exactitud lo que va a pasar, como si lo sabe Dios, que tiene conocimiento de todo el presente, el pasado y el futuro, pero el demonio, por su inteligencia y conocimiento del mundo, pues puede conjeturar con mucha mayor claridad que nosotros qué va a pasar, aunque sean conjeturas. Pero como tiene un conocimiento mucho más perfecto, pues es mucho más fácil para los demonios hacer suposiciones acertadas sobre lo que va a pasar. Y por eso también existen los falsos profetas. Cuando hay falsos profetas, lo que ocurre es que el demonio les sugiere normalmente cosas con mezcla de verdad. Porque claro, si dicen unas mentiras muy evidentes, pues no les va a creer nadie. Normalmente, a lo mejor pueden decir algo que es verdad y luego meten una mentira, que es lo que les interesa colar. Bien. La discreción de espíritus es la facilidad de distinguir en los demás el espíritu bueno del malo, es decir, aquello que decíamos en la clase anterior, en la charla anterior, que era el discernimiento de espíritus, el que conlleva normalmente, cuando se hace de manera adquirida, conlleva un proceso, porque hay que ver una serie de cosas para tratar de ver si tal inspiración, tal idea viene de Dios o no. El don de discreción de espíritu hace que cuando Dios lo da, pues es capaz la persona que lo recibe de decirle al momento a cualquiera si lo que recibe, es decir, si lo que está pensando es de Dios o no es de Dios, ¿no? Por ejemplo, eso clarísimo era el cura de Ars. El cura de Ars tenía Dios le concedió este don de una manera muy evidente, y a veces pues llegaba uno y le decía, pues tú tienes vocación a no sé qué, y era verdad, no era que se lo inventara. Y entonces esa persona pues ya lo sabía, ¿no? No tenía que estar con procesos vocacionales, ya se lo había dicho el cura de Ars. El don de lenguas, esto es el clásico, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Esto hay que tenerlo bien claro, ya lo he dicho alguna vez, el don de lenguas es, de manera ordinaria, el conocimiento infuso de idiomas extranjeros sin ningún trabajo previo de estudio o de ejercicio. De tal manera que el que habla o el que escucha entiende una lengua hasta entonces que desconoce. O también, es decir, alguien empieza a hablar un idioma que no tiene ni idea, un idioma extranjero, un idioma real, no lo que a mí se me pasa por la cabeza, un idioma de verdad. O bien yo hablo en mi idioma y la otra persona me oye en otro. Eso es el don de lenguas. Y eso ocurre en Pentecostés, está expresamente dicho, pero claro, este don está
para facilitar la transmisión de la fe, lógicamente. De tal manera, sobre todo en esos primeros tiempos apostólicos, ocurre no solo por esto de que todos pudieran entender la predicación de los apóstoles en aquel día de Pentecostés, sino también como también era un signo de qué hace el Espíritu Santo, que es precisamente curar la división de los hombres que hay por el pecado. En Babel los hombres se separan como castigo de Dios, porque quieren construir una torre altísima que llega al cielo, es decir, sí, eso quiere decir, el hombre quiere buscar su cielo al margen de Dios, y como un acto de orgullo, Dios lo separa con la separación de las lenguas, y hace que no se entienden entre ellos, y se va cada uno por su lado. El Espíritu Santo en Pentecostés hace lo contrario, por medio de este milagro del don de lenguas. Simboliza cómo el Espíritu Santo va a unir a todos los hombres otra vez en la gracia de Dios, en la Iglesia. Eso es el verdadero don de lenguas, que quede claro. Y la interpretación de lenguas es algo que también ocurría en aquellos tiempos, y era que a veces la persona empezaba a hablar en un idioma desconocido y el intérprete era el que también recibió otra gracia aparte para interpretar lo que estaba diciendo ante los que estaban allí presentes. Interpretar a los glosolalos, que ¿cómo se llaman? Glosólalos, perdón. Bueno, esos son los que figuran por San Pablo como las gracias gratidadas o gratidate, pero luego más ya en la clase siguiente hablaremos de esos fenómenos extraordinarios, las visiones, las locuciones, la inedia, es decir, la capacidad de no comer por mucho tiempo, las levitaciones, en fin, todas estas cosas. Ahora vamos a hablar, haciendo esto, los que son verdaderas gracias gratidate, fenómenos extraordinarios que vienen de Dios. Las que son falsificaciones, las que tienen como causa o bien la propia persona o bien el demonio. Y esto pues es importante porque hay veces que se puede complicar ver si estas cosas son, o sea, las cosas extraordinarias que están pasando, vienen de Dios o no vienen de Dios. Pero sí que se puede hacer un discernimiento. Porque hay cosas que la naturaleza no puede hacer de ninguna manera y cosas que sí. Entonces, cuando pasan cosas que ciertamente sobrepasan la naturaleza humana, pues ya sabemos que no es la naturaleza humana lo que está causando eso. Luego habrá que ver si lo causa Dios o lo causa el demonio. Pero sí que hay... No sabemos ciertamente todo lo que podemos hacer, todo lo que puede hacer la naturaleza humana, pero sí que sabemos lo que no podemos hacer, de ninguna forma. Bien, cuando son fenómenos de orden natural, esto suele pasar o bien por elementos de la propia fisiología, la imaginación de la persona, ciertos estados del espíritu alterados, o bien por enfermedades. Los elementos de orden fisiológico, principalmente el temperamento, pero no solo, pero primero de todo es el temperamento. Hay temperamentos, sobre todo el melancólico, que con mayor facilidad se presta a ilusiones místicas, a ilusiones fenómenos supuestamente místicos, pero que realmente son fruto de la propia naturaleza y no de Dios. Supuestas visiones y revelaciones. El melancólico, como tiende más a concentrarse en sí mismo y mirarse más a sí mismo y darle más vueltas a la cabeza, es más fácil que se sugestione y genere en sí impresiones de estas
falsos fenómenos. Y en el sanguíneo, que siempre le gusta, es más sensible a los placeres, también con más facilidad se va a entregar a suavidades espirituales falsas, a ilusiones, a sentimentalismos. Estos son tendencias, no quiere decir que ya por ser melancólico ya te vas a inventártelo todo, ¿no? Ni mucho menos, pero bueno. El temperamento, el sexo de la persona, las mujeres tienden más también a caer en estos engaños, precisamente por ser más afectivas, por ser más sentimentales, por lo tanto, a que muchas veces tienda más el sentimiento a gobernar que la razón, son más propensas a falsos fenómenos extraordinarios, que salen de su cabecita. Lo cual no quiere decir que los hombres no estemos, por supuesto, pero el sexo femenino está más predispuesto a esto. La edad, ¿quiénes están más predispuestos a tener falsos fenómenos extraordinarios? Los viejos y los niños, porque es cuando más débil está la naturaleza. Los viejos porque, bueno, pues pueden estar chocheando ya, y claro, o ya están más, la cabeza ya más débil, entonces pues pueden entrar por ahí. Y los niños por lo mismo, son más sugestionables, ¿no? Y es más fácil que, pues si se inventan amigos imaginarios, pues también fácilmente pueden inventarse cosas respecto a Dios. Lo cual no quiere decir, vuelvo a insistir, que los niños no puedan tener fenómenos de este tipo. Hay ejemplos también de la Biblia. El casto José entrevé de forma simbólica su futura grandeza. José, el del Antiguo Testamento, con los sueños de las vacas flacas y todo esto, cuando era todavía muy joven. Segundo, la imaginación. Esta es la principal causa de fenómenos pseudomísticos, la imaginación. Porque claro, la imaginación además puede ser, la voluntad y el entendimiento no pueden ser tocados directamente por el demonio nunca, pero la imaginación sí. La imaginación sí, el demonio puede entrar en la imaginación y poner ideas. Por lo tanto, la imaginación puede tomar, porque claro, la imaginación no se inventa nada. La imaginación lo que hace es tomar ya material que le ha llegado por los sentidos y volverla a recomponer de otra manera. Cuando uno imagina algo, es lo que hace, ¿no? Uno podrá tener mucha imaginación, pero tiene que partir de lo que ya ha visto, ya lo ha oído, ya ha hablado. Y la imaginación puede trabajar con esas cosas y recomponerlas, y si es una imaginación muy viva, pueden provocar engaño en la persona y pensar que esas imaginaciones son fenómenos sobrenaturales. Ahora bien, claro, precisamente porque la imaginación no crea nada, y aunque sea muy poderosa, cuando pasan cosas que no se pueden explicar con la mera imaginación, ya no tenemos que dejar esa explicación natural. Por ejemplo, pues eso, si una persona que no tiene absolutamente idea de sánscrito, por decir un idioma antiguo indio que no conoce nadie, empieza a hablar en sánscrito o egipcio antiguo, y no tiene ni idea de egipcio antiguo, y llega un experto en egipcio antiguo y dice, no, pues lo que está diciendo es verdaderamente egipcio antiguo. Pues eso obviamente la imaginación no se la ha podido inventar, porque no tiene de dónde. Luego, o sea, eso no es causa natural. Ahora, otra cosa es que sea causa sobrenatural, se le pone Dios o es el demonio, pero natural no sería.
Y también, claro, la imaginación no puede hacer cosas contrarias a la ley de la naturaleza. Por mucha imaginación que tenga, yo no puedo curar, hacer una curación instantánea, no puedo hacer un milagro, por mucha imaginación que tenga, ¿no? Tercera causa de falsos fenómenos producidos por la naturaleza, los estados depresivos del espíritu. Esto quiere decir no depresiones de estar deprimido, sino estados de conciencia alterados, que se pueden dar por distintas causas, ¿no? Por ejemplo, dice aquí Rollo Marín, un trabajo intelectual absorbente, es decir, si uno está tan abstraído por lo que está pensando que ya deja de estar consciente de lo que pasa alrededor. En ese caso se produce un estado un tanto alterado de la conciencia. Gente que se abstrae tanto en sus pensamientos que ya no se entera de nada de lo que hay alrededor. Y eso pudiera confundirse con un éxtasis, ¿no? Por ejemplo, porque está la persona totalmente en su mundo, está embobado, básicamente. Aquí dice el ejemplo de Ramón y Cajal, que el mismo día que debía contraer matrimonio una de sus hijas, se levantó por la mañana y iba a su laboratorio y se olvidó de que su hija se iba a casar, porque estaba tan con sus cosas que se fue a trabajar y la hija allí, la pobrecita, en el altar sin su padre. Qué lástima, ¿verdad? En fin. Otras dos cosas que también pueden provocar esto son la meditación religiosa más regulada y las autoridades excesivas. Es decir, cuando hay gente que que están desordenados también en estas prácticas ascéticas y no comen, pues eso, no comen, no duermen, no hacen nada, pues claro, lógicamente, es decir, no comen, no duermen, no descansan, tratan de estar todo el día, pues ahí pues también se pueden volver locos y empezar a ver visiones, pero son delirios y son cosas que se ven, pues claro, pues cuando uno, pues si no come nada y no tiene una gracia especialísima de la inedia, que ya es uno de los fenómenos místicos extraordinarios, pues es lógico que empieza a ver cosas. Y entonces ahí pues puede delirar y empezar a ver a la Virgen y a los santos y a todo lo que quieras, pero realmente lo que te hace falta es un filete. Claro, exactamente. Sí, esas cosas han pasado. Y Santa Teresa cuenta que no pudo curar una religiosa de ilusiones hasta que el confesor le dijo al confesor que le quitase de los ayunos y las disciplinas y que se divirtiera un poco, o sea que fuera un poquito más normal, básicamente. Bueno, y por último las enfermedades, claro, y sobre todo aquí pues hablamos de las enfermedades mentales. Obviamente las enfermedades mentales también pueden falsificar estos fenómenos. Pues cuántos casos hay, por desgracia. Pero sí, claro, hay personas que tienen esquizofrenia, personas que tienen, pues yo qué sé, mil cosas, mil enfermedades distintas que te hacen experimentar cosas que no existen. Y obviamente esto existe y está claro. Y cuando son gente que está loca, normalmente se ve pronto. O sea, no es difícil el discernimiento de espíritus ahí. Al menos para mí es muy fácil. En fin, se ve claro. Entonces, pero también hay que decir que no siempre, claro, porque este es el problema, de hecho hay que tener discernimiento, pero claro, no siempre
es que esta es una histérica, o es que un éxtasis es una catalepsia, o es que un poseso, aunque es obviamente, o sea, la posesión demoníaca no es una gracia extraordinaria, obviamente es una faena, básicamente. No es que esté loco, ni todas las estigmatizaciones son neuropatías, porque ya digo, en esto caben los dos extremos. No creerse absolutamente nada y pensar que todo son locuras, y por lo contrario, creerse al primero que viene, y ya cuando te viene una que dice que habla con Jesús todos los días, toma café con él, pues ya enseguida te piensas que sí, que esta persona seguro que está moviendo la cabeza. No. Es decir, hay que básicamente, ya digo, como siempre, por sus frutos los conoceréis, y estas cosas, cuando son fruto de una enfermedad mental, se suele ver pronto. Porque obviamente hay un desequilibrio, aparte de estos fenómenos extraordinarios supuestos, acaban, pues luego desvarían por otros sitios, claro, pues acaban diciéndote cosas que no tienen ni pie ni cabeza, y hombre, pues ya está, pues se ve claro, ¿no? Entonces, hay que tener cierto cuidado. Y por último, hoy, pues hablamos de lo diabólico. Lo diabólico. Los fenómenos, falsos fenómenos místicos que produce el diablo. Bien, esto también está comprobado. Hay veces que los demonios, por mover a orgullo, por mover a engaño de las almas, para la confusión nuestra, claro está, pues falsifican fenómenos místicos, ¿no? Y tratan de hacer como remedos de lo que Dios hace. Recordemos que el demonio nunca puede mover de manera directa, desde dentro, intrínsecamente la voluntad. Solo puede sugestionar, solo puede persuadir, puede poner ideas en la imaginación, eso sí, pero no puede directamente movernos como se hace Dios. Y eso también lo pueden hacer los ángeles buenos. Lo que pasa es que, claro, los ángeles buenos no lo hacen mandados por Dios. Los demonios, claro, aquí está la cuestión. Los demonios no pueden hacer verdaderos milagros. Es decir, cuando hablamos de que Dios hace un milagro, hablamos de que Dios hace algo que se salta las reglas de la naturaleza, pero de todas las naturalezas creadas. Es decir, solo Dios lo puede hacer. Por ejemplo, si hay una creación de la nada de algo, ¿no? Ahora aquí de repente, ¡pum!, y aparece otra rusa, aquí, pues eso, si es verdaderamente una rusa que no existía en ningún sitio y ha aparecido aquí de la nada, eso solo Dios lo puede hacer. Eso no hay ángel ni demonio que lo pueda hacer, porque es un acto de creación, y crear es algo que solo hace Dios. De la nada al ser, solo lo puede hacer Dios. Entonces, cuando ocurre eso, eso pues es algo que es de Dios seguro. Ahora bien, la naturaleza angélica es una naturaleza muy superior a humana, y entonces puede hacer cosas que el ser humano no puede. Puede ciertas cosas, muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Y ahí es donde entra el engaño, donde puede entrar el engaño. Y parecer que es un milagro, pero realmente no, es un demonio. Nos parece un milagro porque es algo que se sale de nuestra experiencia normal y de las fuerzas naturales del hombre, pero realmente no es un milagro porque es algo que sí puede hacer el demonio. Entonces, ¿qué no puede hacer el demonio? Primero lo que he dicho, crear algo de la nada. Segundo, resucitar a un muerto. Eso solo puede hacer Dios. Ahora bien, interesantemente, sí puede tomar un cadáver y moverlo como una marioneta.
Claro, todo esto supuesta la voluntad de Dios, claro, que Dios le deje. Pero entonces, es decir, podríamos tener un apocalipsis zombie si Dios permitiera que los demonios, que de hecho, a ver, esto es un chiste, una broma, pero algo aparece de falsas resurrecciones de muertos en el apocalipsis. Entonces, puede ser simplemente que los demonios tomen cadáveres y los muevan así, como marionetas, y entonces abran la boca y empiezan a poner sonidos y hagan bla, 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 y entonces parezca que están resucitados. ¿Vale? O sea, eso sí la puede hacer el demonio, pero claro, eso no es una resurrección. Eso es, pues eso, mover un cuerpo. Eso lo pueden hacer. Lo que pasa es que no se ve al que está detrás haciendo así y poniendo la voz. Entonces, bueno, así, cuando vean The Walking Dead, pues que le entre más miedo, ¿no? Porque dice, esto puede pasar. No pueden curar instantáneamente, ni tampoco pueden mover instantáneamente cosas. Es decir, los ángeles y los demonios, ellos sí pueden moverse instantáneamente de un lado a otro, pero no pueden mover las cosas materiales instantáneamente, porque las cosas materiales, por muy rápido que las queramos mover, tienen que pasar sí o sí del punto A al punto B recorriendo el camino. O sea, no puedo hacer, uy, que venga, ¡pum!, y aparece aquí. No hay teletransportación. El ángel puede trasladarla muy rápidamente, pero tiene que pasar por todos los sitios intermedios. Es decir, cuando en el Nuevo Testamento a Felipe le arrebata un ángel, pues sería muy rápido, pero Felipe vuela todo el rato. No es que, uy, estoy aquí, ahora estoy aquí. No, tiene que verdaderamente volar de un sitio a otro. Tiene que haber una traslación. Y lo mismo en el milagro de la Virgen del Pilar, ¿no? Cuando es una traslación angélica. Realmente lo que dice la tradición no es una bilocación, sino una traslación angélica. Es decir, que verdaderamente estuvo allí. Porque como veremos la semana que viene, la bilocación no es realmente que el mismo cuerpo está en dos sitios, porque eso es metafísicamente imposible, sino que está la persona en un sitio y hay una representación de esa persona en otro sitio. No es que esté en dos sitios a la vez, porque el mismo cuerpo no puede estar en dos sitios a la vez, es metafísicamente imposible. Los ángeles sí pueden estar en varios sitios al mismo tiempo, porque al no tener cuerpo, el ángel está donde actúa. Eso es una cosa que es difícil de entender, pero es así. Se puede decir, el ángel está aquí. No, pero claro, ¿cómo es que está aquí? No ocupa espacio, no tiene cuerpo con el que estar aquí. Por eso se dice que el ángel está aquí porque está actuando aquí. Está actuando aquí, por lo tanto está aquí. Pero no es que está aquí con las alitas, no tiene alitas. O sea, está aquí porque está actuando aquí. Por eso se pueden mover instantáneamente, porque no tienen un cuerpo que mover. Tampoco, ya digo, no pueden curar heridas ni llagas profundas. Es decir, Dios puede curar algo al momento, en un segundo, en un instante. En cambio, si bien los ángeles no pueden hacer eso, podrían ayudar al proceso natural de curación, pero no saltárselo. Tampoco el demonio puede hacer que un cuerpo se compenetre con otro. Ellos, claro, o sea, por lo que he explicado, los ángeles pueden pasar a través de las paredes, obviamente. No tienen cuerpo con el que chocarse. Pero el compenetrar dos objetos materiales entre sí es algo que solo puede hacer Dios. La profecía, como ya he dicho, el demonio no lo sabe todo, pero sí puede. Por lo tanto, la verdadera profecía no la puede dar.
pero como es muy inteligente y sabe muchas cosas por su inteligencia, puede dar verdadero conocimiento de cosas de manera diabólica y anunciar cosas verdaderas para engañar. Bien, ahora lo que sí puede hacer, el demonio puede falsificar el éxtasis, puede fabricar un desmayo preternatural, puede producir resplandores en el cuerpo y ardores sensibles en el corazón, porque son cosas de la sensibilidad. O sea, puede producir lucecitas alrededor si quiere. Es decir, fíjate qué santo es, y te hace un árbol de Navidad. Puede producir ternuras y suavidades sensibles. Es decir, puede causar falsos fervores. Y eso se ha hablado a lo largo del libro. Puede causar falsas consolaciones. Obviamente para fomentar que el alma se quede solamente en conseguir esas falsas consolaciones y no en Dios. Puede curar, entre comillas, las enfermedades que él causa, porque el demonio también, si Dios le deja, puede atacar el cuerpo con enfermedades. Entonces, claro, si el demonio, eso lo vemos en el libro de Job, está ahí dicho clarísimamente, en ese caso no es que el demonio cure, sino que deja de dar la lata. Entonces, claro, ese cuerpo se quita y entonces ya, como deja de hacer daño, pues parece que ha curado, pero es mentira. También puede producir falsos estigmas, porque a fin de cuentas es hacer agujeros en las palmas de las manos. Puede simular olores, puede simular coronas en la cabeza. Todo eso lo pueden hacer los demonios. No pueden derogar la ley de la gravedad, pero sí pueden levantar cosas en el aire, lógicamente. Un demonio, si quiere, puede levantar el libro así, lo puedo hacer yo, no lo va a hacer él. Puede hacer levitaciones falsas. También puede sustraer los cuerpos a nuestra vista, interponiendo entre ellos obstáculos que desvíen la refracción de la luz. O sea, puede hacer que yo no vea la columna esa, haciendo algo, refractando la luz, haciendo que no me llegue a mis ojos. Y también puede hacer que algo no arda. De nuevo, poniendo algo que no se puede ver, que lo tapan, de tal manera que algo no arda y parezca que es un milagro. En fin, bueno. Pues esto aquí lo dejamos hoy. En la semana que viene ya hablamos de las visiones, las locuciones, las revelaciones, todas estas cosas que nos llaman tanto la atención. Y si hay alguna pregunta, que me imagino que... no sé, a ver. Hoy no hay preguntas. Ah, sí, venga, dale. ¿Puede una persona que al principio sí le venga de Dios y que pueda cambiar hacia el otro extremo? O sea, de que, por ejemplo, que le llegue por donde más le gusta a él, no sé, mujeres, dinero, o sea, y que cambie de bando. Que cambie de bando. A ver, estamos hablando de los fenómenos extraordinarios, sí, ¿vale? Por ejemplo, una persona estigmatizada. A ver, sobre todo cuando hablemos de las visiones y todas estas cosas, sí puede pasar que empiecen por ser dones de Dios, pero ya digo, aunque estos fenómenos necesariamente no conllevan el estado de gracia, lo normal es que sí, y lo normal es que si la persona abusa de ellos, es decir, se enorgullece, que por eso Dios los da muy pocas veces, porque ocurre con mucha facilidad, yendo por estos caminos, por estos fenómenos extraordinarios, que se caiga
en el orgullo, en la soberbia espiritual, que es peligrosísima. Entonces puede pasar que una persona que empiece por tener verdaderas revelaciones y verdaderos fenómenos místicos extraordinarios, se enorgullezca, se piense que pues eso, que es más que nadie. En ese caso Dios se retira y está el terreno abonado para que entre el demonio a simular. Puede pasar. Es decir, de hecho sería como una especie de castigo por el mal uso de esas gracias. Podría pasar perfectamente. Que se empiece por tener fenómenos reales que vienen de Dios y que luego, o también puede pasar que se mezclen. Es decir, que una persona que es perfectamente fiel y tiene verdaderas visiones, el demonio trata de engañarle metiendo visiones falsas. Y eso también lo hemos visto en la vida de los santos, y de grandes místicos, pues eso, se les aparece el Señor, no sé qué, no sé cuánto, y luego aparece el demonio y se disfraza y parece que también es una visión, pero es el demonio. En esos casos, lo que pasa es que Dios dará también la luz para detectar que esa visión es falsa. Lo van a notar de alguna manera, por alguna cosa que diga, que no cuadra, pues llama a la desobediencia, las sensaciones que provoca la propia visión. O sea, también puede pasar eso, que una persona tenga, y de hecho es lo que suele ocurrir muchas veces. Bueno, muchas veces no, pero bueno, cuando ocurre, que quien tiene visiones verdaderas también se expone mucho más a las falsas. Por eso es un camino realmente tan peligroso. Vale. Y lo otro, no entendí bien lo de la bilocación, ¿cómo? Eso ya se explica la semana que viene, pero en resumen, adelantando, la bilocación, como en sentido estricto, que es el mismo cuerpo está en dos sitios a la vez, es un imposible metafísico. Lo que ocurre realmente es que hay una representación de esa persona en otro sitio. Es decir, por ejemplo, los ángeles, cuando se aparecen a personas, en la Biblia, por ejemplo, lo que hacen es simular un cuerpo físico. Alteran el entorno, el aire, de alguna manera, para aparentar tener un cuerpo humano, pero no tienen un verdadero cuerpo humano. Es una ilusión. La bilocación es algo parecido. En un sitio distinto del que está esa persona, que normalmente lo que ocurre es que el bilocado está en una especie de trance, en un sitio, eso es lo que suele ocurrir, bueno, cuando hay bilocaciones, está en un sitio así, y el doble, por así decir, la representación está en otro sitio haciendo otra cosa. Pero no está verdaderamente en los dos sitios a la vez. Porque es imposible. O sea, las cosas que son imposibles metafísicos son absurdos, ni Dios las hace. ¿Vale? Pero eso ya se explica mejor la semana que viene. A ver. Hoy soy pregunta Luciana, porque estamos hablando de cosas así más llamativas. Buenas noches, padre. Buenas noches. Por lo que decía de que los demonios pueden afectar a la imaginación, pero no a la voluntad y al entendimiento, me queda la duda si existe algún caso o si es posible que el demonio hiciera como una especie de falsa posesión, por así decirlo, como un afectar a la persona para que crea que lo está, pero no lo esté realmente, solamente sea como un falso positivo, por así decirlo. Va a ver. Bueno, a ver, eso... Normalmente, a ver, en eso yo creo que juega más papel la propia imaginación. La imaginación de la persona y lo que puede leer y tal. Lo que pasa es que es verdad que también el demonio como tal podría sugestionar para eso. ¿Por qué no? Es decir, el demonio muchas veces lo que puede jugar es a que nos obsesionemos con él. Eso es una trampa. O sea, el demonio la mayor parte de las veces juega a que no existe, ¿no? En el mundo actual no existe.
Entonces paso desapercibido y hago aquí mis cositas sin que la gente se entere. Pero también actúa de la otra manera. Y eso ya depende de la estrategia, depende del caso concreto. Es obsesiónate conmigo. Y eso, yo no sé qué es más peligroso de las dos cosas, la verdad. Porque claro, quien se piensa que el demonio no existe, o si existe, no hace nada, pues obviamente está indefenso ante las tentaciones, porque no sabe, es incapaz de hacer un discernimiento de espíritu, obviamente, y de darse cuenta de que el demonio le está tentando, ¿no? Pero quien se obsesiona con el demonio y ve al demonio en todas partes, y ya al final todo el mundo está poseso y todo es acción del demonio, y el demonio, y el demonio, pues esa persona pierde la cabeza. Efectivamente, ¿no? Y además, por ejemplo, es decir, eso es uno de los motivos por los cuales los exorcistas tienen que ser gente muy equilibrada y muy virtuosa. Porque si el exorcista, que va a tener que ver la acción demoníaca habitualmente en posesos o en sospechosos de posesos o en obsesiones demoníacas o en infestaciones de lugares y cosas así. Si ese exorcista no es muy equilibrado, un hombre muy equilibrado, va a empezar a ver el demonio en todos lados. Y a todo le va a echar la culpa del demonio. Y al final, a lo mejor ya, pues la curiosidad se le mete y empieza a preguntarle al demonio más. Bueno, entonces, y esto, entonces, a ver, cuéntame, ¿no? Y empiezan a hablar con el demonio, cuéntame el chisme. No, nos reímos, pero es así. Entonces, hay exorcistas que caen en eso. El demonio en los exorcismos cuenta muchas mentiras. Y entonces, puede pasar que el que se obsesiona con eso al final se cree las mentiras del demonio o quiere hacer teología a base de lo que el demonio dice, una fuente maravillosa para hacer teología. Y al final, pues eso, el obsesionarse, el pensar que el demonio puede tratar de desequilibrarme pensando, a ver si es que yo voy a tener esto, a ver si es que el demonio me está tentando y el demonio. En esto, la regla, yo ya creo que lo he dicho aquí alguna vez, pero respecto al demonio, eso un cura me lo dijo a mí primero, lo dijo en clase y se me quedó para toda la vida. Que la vida espiritual es la mirada puesta en Cristo y con el rabillo del ojo al demonio. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso, el centro de la vida espiritual es el Señor, el centro de la vida espiritual es Cristo, yo contemplo a Cristo, Cristo me va transformando por dentro, y con el rabillo del ojo, es decir, atento a ver a las sugestiones del demonio para rechazarlas por donde me quiere engañar. Pero dice, si tú te vuelves y le miras fijamente a Él, entonces ya no estás mirando a Cristo, y ya te olvidas de que el centro de la vida espiritual es el Señor y no Él. Y ya te ha ganado. Por lo tanto, después de todas estas parrafadas, el resumen a la pregunta es que pudiera ser, que puede ser una estrategia del demonio, podría ser, ¿no? Una tentación para pensar que yo estoy bajo unas influencias que realmente no tiene sobre mí, para que me obsesione con Él y para que piense, yo qué sé, o para que pierda la cabeza o para llamar la atención, yo qué sé. Muchas cosas pueden ser. Muy bien. Nada. A ver. Gracias, padre. ¿Qué pasa? Buena. ¿Podría profundizar un poco más en por qué es temerario el pedir las gracias gratis dada? A ver. Es temerario. Primero porque no es el camino normal de la gracia. Es decir, muchísimos santos ha habido sin ningún tipo de fenómeno extraordinario. No forma parte del camino ordinario de la gracia. Es decir, nosotros tenemos que pedir y podemos pedir aquello que sí necesitamos sí o sí para nuestra santificación. Estas gracias no son necesarias. Y el peligro mayor
de pedir estas cosas es que, ya digo, muy fácilmente llevan a la soberbia. Es decir, normalmente todas estas cosas, por lo espectaculares que son, es decir, entitativamente, en el ser, todas estas gracias son inferiores, muy inferiores a la gracia santificante. Porque la gracia santificante, como ya he dicho, eleva tu alma al nivel de Dios. Estas gracias no. Pero nosotros, como nos dejamos siempre deslumbrar por lo que es extraordinario, por lo que no es común, nos llama mucho más la atención, pues eso, pues que un señor llegue y haga así y diga, levántate de la silla de ruedas y sale allí, ¡ay, estoy curada! Eso llama mucho más la atención que llevar a un niño a una pila de bautismo y bautizarlo. Pero realmente lo que ha pasado en el bautismo es mucho más importante que la supuesta curación de la señora de la silla de ruedas, que además seguramente estará pagada. Porque muchísimos de esos falsos milagros en las sectas protestantes que empiezan allá así son una impostura, son mentiras. Entonces, como ya también he explicado antes, la persona que recibe que realmente recibe estos dones, tienen una lucha especial en muchos campos que no tiene una persona que no va por ahí. O sea, va a tener tentaciones de orgullo mucho más fuertes, con mucha facilidad es fácil que se le cuele el orgullo, que se desvíe. En cambio, el camino de la humildad, el camino de la santidad normal, no tiene esos peligros. Claro, pues te digo, no, pues yo es que quiero hacer milagros. Obviamente ahí el orgullo se te puede meter, o el orgullo o el interés personal, o llegas yo aquí, pum, y le sale una pierna al cojo que va por allí, pues esas cosas ¿a quién no le va a gustar? En cambio, abrazar la cruz y crucificarte, eso ya no es espectacular, pero es mucho más santificante. ¿Se entiende? Sí, gracias. Y otra, aprovechando, padre, he escuchado de lo que investigaba la CIA, que se desclasificó, que es la visión remota, que era una técnica que según esto desarrollaron, en donde lograban como que la conciencia llevarla, o la visión llevarla a lugares donde no estaban, y que inclusive comentan que hay casos donde localizaban, por ejemplo, algún avión que se cayó ahí en la selva del África, o un submarino nuclear que estaban construyendo los rusos, o una base nuclear que estaban construyendo, y la relataban tal cual desde Estados Unidos. O sea, esa clase de técnicas que en estos documentos se asegura que era real, que era tal cual, o sea, una técnica que se seguía, y que inclusive hablaban ahí de que en estos traslados que hacían de su conciencia, de su visión, había ciertos seres o inteligencias no favorables a los humanos que les decían a la gente que evitaran y que se concentraran en lo que tenían que hacer, ¿no? Era como una intención de espionaje militar o así. Esto... No tengo ni idea. Bueno, sinceramente. Hay estos documentos que se desclasificaron de estas técnicas. Sí. Se podrían considerar, o sea, no se pedía a Dios para hacerlo, entonces yo creo que se descarta la fuente divina. No, pero, sí, eso está claro. Pero podría haber una potencia humana para hacer esto, o directamente se va a lo diabólico. Pues a ver, pues la verdad es que no lo sé. Es decir, tendría que ver, o sea, para responder a esa pregunta tendría yo que ver cuáles son los fundamentos que dan para hacer esas cosas. A ver qué dicen, esto cómo lo hacemos, si es una magia, que hacemos magia y mi cabeza sale, o qué dicen. La verdad, o sea, como no tengo datos suficientes, prefiero no responder. Sí, pero sí que, o sea, eso es una cosa rarísima, eso está claro. ¿Que puede ser demonio? Pues sí puede ser, pero
Me prefiero no pronunciarme porque tendría yo que leer más y enterarme bien para decir, pues sí, esto. A ver, hombre, claro. A ver. He escuchado sobre la santa indiferencia respecto a todo esto y me gustaría saber cómo podemos aplicarla. Aquí, en este caso concreto, pues no pedirlo, ya está. Es decir, de hecho, los santos, cuando han tenido fenómenos extraordinarios, incluso a veces han pedido que se los quiten porque precisamente porque ven claramente que no son dignos de estas cosas, y a veces porque llaman mucho la atención y su humildad sufre. Pero aquí la indiferencia es muy sencilla, no quererlo, ya está. O sea, es que Dios los da, como Dios lo ha dado, pero yo no voy hasta aquí detrás. Ay, por favor, dame estigma, ¿no? Eso está claro. Y luego ir así, ay, mira, mira. Ah, qué guapas están, ¿eh? No. ¿Vale? Sí, aquí es muy sencillo. ¿Algo más? Bueno, ay, ya creía que yo iba a cerrar, pero... Dígame. Ya la última, porque ya es tarde. Buenas noches. Buenas noches. Padre, nada más me quedó la duda de... Bueno, no la duda. No sé qué es la falsa levitación. ¿La qué? Falsa levitación, que fue la última que pronunció. Bueno, a ver. Es que vamos a ver que uno de los fenómenos místicos extraordinarios es la levitación. Es decir, por ejemplo, San José de Cupertino le pasaba mucho. Es cuando es verdadera y es de Dios, lo que ocurre es que, sobre todo en los arrobamientos místicos, cuando la persona queda perdida en Dios, como manifestación extraordinaria a que va unida a ese éxtasis, la persona se levita, es decir, se eleva del suelo, y está en el aire, ¿no? Suspendida en el aire. Y vamos a ver que eso es como un adelanto, como una expresión de la santidad de esa persona, da una manifestación externa de la santidad de esa persona, y como un adelanto de lo que va de la capacidad de los cuerpos gloriosos de moverse de manera, o sea, porque los cuerpos gloriosos podrán levitar por su propia fuerza y de ir de un lado para otro, ¿no? Pero como la levitación en sí es sostener un cuerpo en el aire, un demonio podría, si Dios se lo permite, claro, esto suponiendo siempre la permisión de Dios, tomar a una persona y levantarla en vilo. Y por lo tanto simular una levitación que tiene origen divino. Es decir, si yo puedo tomar el libro en el aire y hacerlo así, pues un demonio también lo puede hacer. La diferencia es que a mí se me ven las manos, pero al demonio no. Y parece que está en el aire milagrosamente, pero en realidad hay un ángel detrás sosteniéndolo, ¿no? Eso sería una falsa levitación. O sea, es una levitación verdadera, pero el que la está obrando es un demonio. No es Dios, ni un ángel bueno. Y por lo tanto tendrá una mala intención, tendrá una intención de engañar, de sostener a lo mejor de que esta persona tiene un especial poder, llevar a falsas religiones, algo así. Bueno, dijimos que ya, porque ya sí que se nos hace muy tarde a lo mejor, así que vamos a dejarlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.